Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Bus Conti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es lunes, iniciando semana, y bueno, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Es que, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Una bendición volver a estar con ustedes en la radio. Busco en ti, donde estás no es el final. Una verdadera bendición poder compartir con ustedes. Entonces, iniciamos nuestro programa. Hoy estaremos hablando sobre somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es muy importante entender esto. Esta parte de nuestra vida, de cómo Dios nos ha creado para poder vivir de la manera que Dios quiere, no de la manera que a nosotros se nos ocurre. Entonces voy a compartir el enlace con la lista de difusión de la congregación y ahí arrancamos. Muy bien. Muy bien, como les decía, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Voy a compartir la pantalla. Ahí vamos. Ahí vamos. Espíritu, alma y cuerpo. Adán fue creado alma viviente, eso dice la palabra. Algunas partes de la escritura han sido objetos de varios malos entendidos, y así como aquellos que se refieren a la caída de Adán y Eva, desafortunadamente, ese malentendido de ese pasaje ha causado confusión sin fin y muchos malos entendidos en otras áreas de la Biblia también. Sin duda, si no entendemos claramente lo que pasó en Génesis 1:3, o sea, capítulo 1 al 3, entonces no entenderemos bien lo que Jesucristo llevó a cabo en su sacrificio en la cruz como Salvador. No vamos a entender lo que Jesucristo restauró. Entonces, muchos de nosotros no entendemos qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Jesucristo nos redimió de lo que Adán hizo. O sea, el plan original de Dios era una cosa y Adán y Eva lo dañaron. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente Jesús hizo en la cruz para devolvernos al principio. No olvidemos que el Génesis es el principio de todas las cosas y Jesucristo viene a este mundo para llevarnos otra vez al Génesis. Ahora, recordemos también que Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu, definitivamente. Entonces no podemos intentar siquiera pensar en tratar de relacionarnos con Dios de una manera natural. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dijo Jesús. Luego Jesús también habló y dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces es muy importante entender que Dios es espíritu, ¿sí? Ahora, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, no está diciendo la palabra que nos ha creado a la imagen como que Dios tiene manos. Pues, nosotros tenemos manos, Dios tiene manos. Nosotros tenemos pies, Dios tiene pies. No, en ese sentido no, porque recordemos que Dios crea al hombre, lo forma del barro, hace un lodo de barro y forma un hombre. Y luego sopla en él aliento de vida y el barro cobra vida, ¿sí? El barro cobra vida y ahí en ese instante es que Dios lo hace a su imagen y semejanza, le da un espíritu a Adán para que él pueda comunicarse con Dios. Entonces, veamos esta parte, Dios es espíritu. También hoy sabemos que cuando nacemos de nuevo en Jesucristo,
obtenemos el Espíritu Santo. Pero ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo y por qué no estaba disponible sino hasta el día de Pentecostés? ¿Sí? Para contestar esas preguntas, necesitamos, para contestar estas interrogantes, es necesario tener en claro y el entendimiento claro de lo que dicen los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces vamos a ir al Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Esas fueron las palabras. Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto, menos de ese árbol del bien y del mal, de la ciencia y del conocimiento, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comieres, morirás. Pondremos atención cuando dice el día, o sea que Adán, mientras no llegaba ese día, si él hubiera obedecido, no hubiera llegado ese día. Pero como él desobedeció, entonces el día llegó. Ciertamente el día llegó. ¿Cuándo? Cuando Adán desobedeció. Eso es muy importante entender. Y luego la frase, ciertamente morirás. Entonces, exactamente el propósito de enfatizarlo de esta manera, lo diríamos de otra forma, de que era 100% seguro de que moriría ese día. Eso es lo que estamos tratando de mirar, que ciertamente ese día moriría. Y fue exactamente lo que pasó. Ese día murió. Pero, ¿qué fue lo que murió en Adán? Porque vemos que después de eso, Adán todavía seguía viviendo. Entonces, en Génesis 3, 1 al 6, dice, Satanás consiguió lo que se proponía porque Eva no tomó en cuenta la palabra de Dios con exactitud y de igual modo no la obedeció. El conocimiento exacto de la palabra de Dios y el obedecerla es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Entendamos esto. Cada vez que Dios da una orden y yo no la obedezco al pie de la letra, voy a tener problemas. Voy a tener serios problemas. En este caso, Adán y Eva no atendieron bien la palabra de Dios. No la atendieron bien. Habiendo hecho este acuerdo, ¿sí? Habiendo hecho este acuerdo, a lo que la palabra de Dios dice, debieron haber muerto en este momento, ¿sí? El problema aquí es que Génesis 5 al 6 dice que Adán vivió muchos años más. Entonces, en el día en que Adán y Eva comieron del árbol, realmente murieron. En realidad, el diablo fue el que dijo cuando engañó a Eva, no morirás. ¿Sí? Así que si no murieron aquel día, ¿cómo es que Dios dijo entonces morirás? Entonces, ¿Satanás tenía razón o Dios tenía razón? Nosotros entendemos por la palabra de Dios que Dios no miente, Él no es hombre para que mienta. Eso está en Números 23, 19. Él no es hombre para que mienta, Dios no miente. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o Satanás? Satanás dice, no morirás. Y Dios dice, morirás. Ahora, aparentemente, Adán y Eva comen y no mueren. Porque luego la Biblia nos encarga de relatarnos que Adán y Eva vivieron muchos años más todavía, engendraron hijos, etc. Entonces, ¿qué fue lo que murió en Adán? Eso es importante entender. ¿Sí?
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma. En hebreo es nepesh, en hebreo, que es un alma viviente. En la Reina Valera del 1960 se traduce así. Un alma viviente, ¿sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un alma, nepesh, viviente. O sea, cuando sopló, le dio alma, le dio vida al barro y entonces el barro cobró vida, ¿sí? En Levíticos 17, 11, 13 y 14 nos explica un poco mejor esta parte, porque dice, porque la vida, el nepesh, la vida, el nepesh de la carne en la sangre está. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, o sea, de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida, nepesh, de toda carne está en la sangre. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, porque la vida, el nepesh, la vida está en la sangre. Entonces, cualquiera que comiere, la sangre será cortada. Uno de los mandamientos que Dios hace en el Antiguo Testamento es que no debiéramos comer animal ahogado en su sangre. O sea, que el animal cuando muere ahogado, su sangre permanece en su cuerpo y el mandamiento de Dios era no comer de ese animal que murió ahogado. O sea, había que enterrarlo. Ya. ¿Por qué? Porque la vida de ese animal está en la sangre y la vida nuestra está en la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es que se convierte en alma viviente a Adán. Entonces, veamos qué fue lo que murió en la parte de Adán. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces dijo Dios en Génesis 1, 26 al 27, dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ya hemos visto que Dios es ¿qué? En Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios lo creó a su imagen. O sea que no solamente era barro, no solamente el barro cobra vida, sino que Dios le da espíritu al hombre para que el hombre pudiera comunicarse con Dios, para que el hombre pudiera no solo comunicarse, sino más bien tener una comunión con Dios, una comunión con Dios. Porque Dios es espíritu y para poder comunicarse con Dios necesitamos tener un espíritu. De lo contrario, es imposible conocer a Dios, es imposible tener una comunión con Dios, ¿sí? Necesitamos entender esta parte porque de lo contrario nos perderíamos solamente en los conceptos almáticos que muchas veces parecieran como algo espiritual, pero no siempre es algo espiritual. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de las experiencias que tenemos actualmente en la vida de la iglesia, sencillamente son experiencias en el alma, no en el espíritu. Entonces necesitamos entender este concepto, ¿sí? En el Génesis 5, 1, 3 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó al hombre, el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen y llamó su nombre Set. O sea que Adán tuvo un hijo conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el día que Adán comió de la fruta, del fruto, del árbol, el fruto del árbol que Dios había mandado que no comiera, ese día ciertamente Adán y Eva murieron. ¿Qué murió en ellos? Pues lo que murió en ellos fue su espíritu. Y a partir de ese momento dejaron de tener esa comunión íntima con Dios, fueron echados del Edén, del paraíso, del huerto, ¿sí? Fueron echados, y para que no volviesen a entrar, pues un ángel con una espada que da vueltas para que no entraran más, para que no volvieran más. Y de esa manera la vida de Adán empieza en la tierra, una vida natural, una vida sin Dios, una vida solamente que llegaba al nivel natural de la realidad. Y él empieza a vivir una vida tomando decisiones y definiendo lo que es lo bueno y lo malo, y también el árbol de la ciencia, ¿sí? Empieza a tener conocimiento propio de las cosas, empieza a tener un conocimiento de las cosas y empieza a generarse, digamos, el conocimiento en sus vidas, pero ellos no tenían esa comunión íntima y personal con Dios. Entonces ellos tomaban sus propias decisiones y ellos definían lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí? Ese es nuestro problema, que nosotros empezamos a definir lo bueno y lo malo en nuestra propia perspectiva. Ese es el problema del ser humano, que a partir de la caída del hombre, entonces nosotros empezamos a tomar decisiones en base a la perspectiva de lo que nosotros consideramos bueno o malo. Por esa razón, la sociedad está como está, ¿verdad? Aprobando cosas que obviamente Dios las desaprueba y llamando a lo bueno malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenemos una percepción de quién es Dios. Ahora, esto no tendría que ser, digamos, un conflicto para nosotros poder entender que no podemos esperar de una persona que no conoce a Dios nada bueno de su vida, porque sencillamente, pues no conoce a Dios. Así de fácil y así de sencillo, ¿verdad? Pero sí, Dios espera que nosotros tomemos decisiones en el espíritu. Esa es la idea y esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de cada uno de nosotros. Entonces, la comunicación con Dios es espiritual. Vamos a leer en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En este pasaje la palabra natural, que a su vez viene del pronombre que significa alma, entonces el hombre que tiene alma solamente no puede percibir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Ese es el punto. Entonces el hombre natural no puede discernir, pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, debiéramos discernir cuál es la voluntad de Dios. En este pasaje, la palabra traducida como natural es el adjetivo que a su vez viene del pronombre shuchi, ¿sí? Que significa alma. Entonces, el hombre de alma, o sea, un hombre con cuerpo y alma solamente,
no puede percibir las cosas de Dios. Ahora, la palabra de Dios llama a los hombres naturales gentiles, ¿sí? O impíos. Gente que no puede percibir las cosas de Dios porque no ha nacido de nuevo. O sea, sencillamente vive en un mundo natural y no discierne el mundo espiritual. Se supone que nosotros sí debiéramos discernir este mundo, ¿sí? Adán, alma viviente, Jesús, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. O sea que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Y así como está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Entonces, la carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es necesario, hermanos, para poder recibir este reino, para poder entender el reino de Dios, para poder entender las palabras que Jesús habló cuando decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? Y luego Jesús les dice a sus discípulos, que no se preocupen, porque cuando venga el Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, en el aposento alto, Jesús les dice, el Espíritu Santo les hará recuerdo de las palabras que yo os he hablado. Porque para ese entonces ellos no habían nacido de nuevo, no tenían el Espíritu de Dios en ellos, y por lo tanto ellos no podían discernir bien las cosas a pesar de que caminaron 3 años con Jesús. Por eso es que Jesús le dice, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, en ustedes, entonces ustedes podrán, el Espíritu Santo les hará recuerdo de las palabras que yo os he hablado. Eso es, ¿sí? Entonces había que nacer de nuevo. Entonces había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal en los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esas palabras provienen de la misma boca de Jesús. O sea, en algunas Biblias, cuando Jesús habla, las marcan con rojo. Entonces ahí está, en este pasaje vas a encontrar que eso está con rojo, porque Jesús mismo está hablando en este pasaje. Y él está diciendo que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, en nuestro nacimiento, que no es de la carne, o sea, no es del nacimiento de mi mamá, cuando yo salí del vientre de mi mamá, sino que ahora es un nacimiento espiritual, que es del cielo. Cuando yo escuché la palabra de Dios por el Espíritu de Dios, algo pasó en mi vida y el Espíritu Santo vino a morar en mí, y el espíritu que estaba muerto, inactivo en mí, volvió a cobrar vida. Pero ahora soy una persona
absolutamente diferente, o sea, única. Nunca antes hubo un Boris como yo. Ahora, me gustaría que ustedes hagan el ejercicio en este momento y miren la pantalla en la que me están mirando ustedes y ustedes podrán decir, yo conozco a este hombre, se llama Boris. Pero quiero darte una noticia. Lo que tú estás viendo en realidad no es Boris, es el cuerpo que Boris usa. O sea, lo que tú estás viendo aquí no soy yo. Ese es el cuerpo que yo uso para moverme, por así decir, en este mundo. Porque el día que yo muera, mi cuerpo será echado en una fosa o en cualquier lugar y los gusanos se comerán mis carnes y este cuerpo que ustedes ven va a desaparecer. O sea, ese yo no soy. El Boris es el hombre interior que está dentro de este cuerpo y que ha nacido de nuevo, ha nacido de arriba, ha nacido del cielo, ha nacido del espíritu y por lo tanto yo puedo decir que soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Qué importante poder entender esto, queridos hermanos. Si no entiendo esto, yo quiero pedirte que vuelvas a escuchar la enseñanza y le ruegas a Dios que le alumbre tus ojos, los ojos de tu entendimiento, para que tus ojos sean abiertos y puedas ver cuáles son las riquezas a las cuales Dios te ha llamado, que Dios pueda darte sabiduría e inteligencia espiritual para que tú puedas orar y decir, Señor, fortalece mi hombre interior por tu espíritu para que Cristo habite por la fe en mi corazón. Eso es el nuevo nacimiento, eso es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de sentires, yo siento, ay, no, yo no siento, ay, a mí me parece, ay, no, a mí no me parece, ay, yo creo, ay, yo pienso, ay, yo siento. No, la vida cristiana es qué es lo que Dios dice, qué dice la palabra. No se trata de decir, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? No, ¿qué hizo Jesús en esta situación? ¿Notan la diferencia? Porque cuando yo digo, ¿qué hubiera hecho? Estoy tratando de entender qué hubiera hecho y al final yo soy el que tomo la decisión. No, la voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en esta situación? ¿Qué dice la palabra de Dios en esta situación y cuál es la voluntad de Dios para esa situación? Y esa es la forma en la cual Dios nos ha llamado a vivir, no a tomar nuestras propias decisiones, amados. Dios nos ha llamado a vivir una vida en el Espíritu. Ahora, últimamente yo estoy escuchando entre los cristianos decir estas palabras, nos vamos a conectar con Dios en esta mañana. Yo no entiendo cómo es que una persona puede conectarse y luego desconectarse de Dios. No alcanzo a entender. Es una jerga, por así decir, cristiana, que estamos otra vez por ahí metiendo en la vida de la iglesia, palabras que no tienen sentido, que solamente nos hacen perder la realidad de que somos espíritu. No tenemos que intentar serlo, somos espirituales, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo y yo vivo, según la palabra de Dios, en la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, a veces en esa jerga emocional que nosotros usamos, decimos, la alabanza estuvo buena y la presencia de Dios descendió. Tenemos conceptos equivocados. O sea, hermanito, yo siento que Dios me está hablando. Yo no sé cómo harán para sentir que Dios les está hablando. Y cuando tú les preguntas, ¿tú tienes un compromiso de leer la Biblia todos los días, estudiarla? Te dicen que no, pero para sentir son campeones. Siento que Dios me está diciendo que tú hagas tal cosa. ¡Wow! A mí se me paran los pelos de punta cuando alguien me dice eso porque ¡wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? O sea, que eso quiere decir que él es espiritual y él percibe la voz de Dios y yo no. O sea, él es un ser
sobrenatural y yo no. O sea, solo Él puede hablar en nombre de Dios y yo no. ¿Acaso Dios no me puede hablar de manera personal a mí? ¿Cómo hacemos? ¿No les parece que a veces en la iglesia enfatizamos demasiado las cosas del alma? ¿Sí? Las cosas del alma. Entonces, tengamos cuidado. El tiempo se nos fue, pero hoy el mensaje fue ese. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Que Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus hijos. Dios bendiga a nuestro país. Dios salve a Colombia. Estamos viviendo momentos muy difíciles en los cuales necesitamos el discernimiento de Dios para saber por quién vamos a votar. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.